¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por acompañarnos, los que están aquí en presencial. Estamos desde las instalaciones de PINSA y también gracias a todas las personas que se están conectando para este webinar. Les traemos en esta ocasión una plática más acerca de salud. Nuestra intención, como siempre, pues de ser preventivos en cuanto a muchas situaciones que se pueden presentar en nuestras casas, en nuestras familias, cómo reaccionar y qué podemos hacer. Entonces, agradecemos en esta ocasión la presencia de Star Médica, uno de nuestros socios comerciales muy importante. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarnos con este tema el día de hoy. Y pues también agradecer al doctor Mauricio Eiras, que es quien nos acompaña el día de hoy, es nuestro especialista. El doctor Mauricio es cirujano general de hernias y abdominal. Es egresado aquí en Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues está adscrito a Star Médica. Es que nos va a compartir hoy esta información muy interesante acerca de qué situaciones se pueden convertir en urgencias y que pueden derivar en una cirugía general, sobre todo en cuestión de dolores abdominales, ¿no? Entonces, gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido y pues el espacio es todo suyo. Dale, muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo la invitación y la amable presentación, vamos a hacer una breve charla acerca, como ya bien comentan, de cómo un dolor abdominal puede derivar en una cirugía de urgencia. Sabemos que son muchos diagnósticos, pero vamos a enfocarnos en lo que la frecuencia nos dicta. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con la plática. Como a manera introductoria, sabemos que el dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes de que un paciente asista al área de urgencias, ¿verdad? Y esto es una manifestación de muchas entidades, de distintas causas y etiologías, así como de distintas gravedades, ¿verdad? No todo dolor abdominal también tampoco nos llevará a lo que es al área de urgencias. En esta plática vamos a tratar lo que son porcentajes, estadísticas. Yo siento que esto es algo que permea bastante para fines informativos. Entonces, pues vamos a platicar de lo que es la frecuencia del dolor abdominal. En el área de urgencia solamente un tercio de los pacientes llegarán aquejándose de dolor abdominal. Y entre el 30 y 40% de todas las emergencias son posiblemente quirúrgicas. Son números bastante altos. Y de este 30%, el 50% requerirá quedarse en hospital, ¿de acuerdo? Y aproximadamente entre un tercio y la mitad de los pacientes requerirá algún tipo de cirugía. Espero que se haya entendido. La definición, a grandes rasgos, el síndrome de dolor abdominal agudo, como lo manejamos nosotros en medicina, es un conjunto de signos y síntomas que va a tener como base, como su nombre lo dice, un dolor abdominal intenso, de inicio brusco o gradual, en una instauración de 24 a 48 horas. Y el origen, obviamente, mayormente va a ser de región abdominal. Sin embargo, ciertas causas pueden ser de origen extraabdominal, como cardíacas. Un infarto de cara inferior puede darnos dolor abdominal alto, una neumonía, entre otros. Sin embargo, no es la finalidad de esta plática. Nos vamos a orientar a los dolores abdominales de origen intraabdominal. Se clasifica a grandes rasgos como no quirúrgico o quirúrgico, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, conlleva a algún tipo de cirugía para su resolución. Esta tablita, esta pequeña gráfica de PI, es para comentarles que de todos los dolores abdominales clasificados, el número uno en México y de hecho de manera mundial siempre será la apendicitis aguda, tanto complicada como lo vemos en la parte roja o no complicada como lo vemos en la zona azul más intenso. Ocupa más de la mitad de los casos como el cuadro estrella, digamos, del dolor abdominal agudo. En segunda instancia, lo podemos observar en esta pequeña franja verde, pero también en esta zona naranja, aproximadamente un cuarto a un tercio de los pacientes, el diagnóstico de base va a ser problema vesicular, ¿verdad? Colecistitis o ya un proceso agudo con infección en lo que es la vesícula. Ya vamos a tener otro tipo de diagnósticos, ¿verdad? Como problemas de divertículos,
entre otros, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos a estos tres principales, así como otros dos que les voy a comentar más adelante. Iniciamos con la apendicitis aguda. Reitero que es la causa de dolor abdominal con urgencia quirúrgica más frecuente en nuestro país y a nivel mundial. Y esto deriva en su frecuencia, como lo podemos observar. Su definición es una inflamación del apéndice secal, que es este órgano aquí marcado, ¿verdad? Del apéndice secal por su obstrucción. Como poquito de anatomía, el apéndice es un órgano como remanente embrionario que en la vida adulta no tiene función. Básicamente es un cilindro hueco que genera moco en la vida adulta, pero al momento de obstruirse es cuando deviene este proceso agudo. Las bacterias que normalmente se encuentran en la flora intestinal, que sabemos que son parte de los habitantes normales del colon, ¿verdad? Del intestino delgado, al momento de que se encuentra obstruida esta apéndice en su parte inicial, justo aquí donde tengo el puntero, al momento de obstruirse, proliferan y aquí sí generan un proceso infeccioso, ¿de acuerdo? La edad normal de presentación, bueno, frecuente, ¿verdad? Porque puede presentarse a lo largo de toda la vida, sin embargo, lo más frecuente es en la tercera y cuarta, perdón, de la segunda a la cuarta década de la vida, es decir, 15, 20, 30 años aproximadamente, y desafortunadamente para nosotros tiene un predominio en varones, ¿verdad? Y se dice que el 10% de la población padecerá el cuadro, es decir, de 10 personas escogidas al azar, uno a lo largo de toda su vida presentará un cuadro de apendicitis aguda. Como les comento, es algo bastante frecuente. Y esto es, pues, a lo largo de la vida es todo este riesgo, ¿verdad? El curso clínico, voy a poner un poquito de imágenes como enfocadas a lo que es el cuadro, no se asusten, nada así como que muy, digamos, grotesco. Vaya. Las fases, a grandes rasgos, edematosa, que es la fase 1, flemonosa, fase 2, supurativa y perforada. La fase edematosa es la primera que se presenta en las primeras 12 horas, que es cuando el apéndice únicamente se encuentra inflamada o aumentada de grosor en lo que es su pared, que sería esta parte de aquí, es la pared del apéndice. La segunda fase se presenta entre 12 y 36 horas, que es cuando comienzan a pasar las bacterias de adentro del apéndice hacia afuera de la misma, a través de pequeños poros que se van generando, se va estirando, y esto permite la salida de las bacterias. Se presentan natas de fibrina, ¿verdad? Y un poco de pus. La fase supurativa es cuando tenemos absceso ya de pus, ¿verdad? Por la proliferación aumentada de las bacterias y perforada, como su nombre lo dice, cuando esta pus salió, así como también puede haber escape de materia fecal. Todo esto de un cuadro local puede generar una peritonitis, que es un cuadro que yo estoy seguro que ustedes han escuchado, ¿verdad? Que es la inflamación de los órganos intraabdominales por un proceso infeccioso que se disemina, ¿de acuerdo? Los síntomas, perdón, a grandes rasgos, inicialmente es un dolor en la región abdominal alta o alrededor del ombligo, que aproximadamente entre 4 y 6 horas migra o se mueve ese dolor a la parte inferior derecha del abdomen, el cuadrante inferior derecho, así como viene en la imagen. Este dolor inicialmente es en picos. Me duele, se calma por unos minutos, nuevamente duele como un torzón, para que me entiendan. Posteriormente, al momento en que hay una migración hacia el lado derecho del abdomen, el dolor se vuelve intenso, constante y no se quita y va aumentando de intensidad. Como síntomas agregados, vamos a tener náuseas y vómitos después de que haya iniciado el dolor. Este es un punto importante para nosotros los médicos, porque si el paciente comienza con náuseas y después el dolor, usualmente lo descartamos. En este caso es toda la clínica, perdón, la migración del dolor y demás, posteriormente las náuseas y los vómitos y fiebre más de 38 grados. ¿De acuerdo? Para el diagnóstico, a la exploración física vamos a encontrar rebote abdominal, que es cuando yo palpo y al momento de soltar, el paciente siente un latigazo de dolor mucho más intenso, por eso se llama rebote. Y el dolor en fosa ilíaca derecha, que viene marcado aquí en esta parte, siempre que veamos un abdomen en una imagen para cuestión médica, va a estar invertido. El lado derecho
es en esta zona y el lado izquierdo es en esta zona, ¿verdad? Porque lo estamos viendo de frente, ¿verdad?, al paciente. Entonces, en la parte derecha inferior del abdomen se genera el dolor más intenso. Rutinariamente nosotros médicos tenemos que pedir laboratorios, biometría, entre otras cosas, en los cuales nos vamos a tener datos de infección. El paciente está desarrollando una infección y la imagen, el método de imagen de elección para nosotros médicos diagnosticar o confirmar el diagnóstico es una tomografía. Existen otros como sonografía y demás, pero no tienen la sensibilidad y la especificidad para poder confirmar precisamente el diagnóstico. Dentro del tratamiento, siempre será el apéndice por laparoscopía, tanto en niños, pacientes pediátricos, como en adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la laparoscopía, como se observa aquí en la imagen, vemos únicamente pequeños puertos a través de los cuales nosotros retiramos el órgano enfermo, ¿verdad? Con la misma efectividad que una apendicectomía abierta convencional. Podemos nosotros lavar literalmente con solución, con agua y aspirar todas las secreciones, ¿verdad? La pus, en caso de que haya materia fecal, entre otras cosas, y dejar un drenaje perfectamente. Y esta misma laparoscopía nos va a dar una recuperación acelerada. No es lo mismo recuperarse de incisiones de 5 milímetros, 3 nada más, a una incisión grande, ¿verdad? Sobre todo pues, cuando son en línea media o la incisión común que se hacía del lado derecho del abdomen, como lo observamos aquí, ¿verdad? Las incisiones convencionales versus las incisiones actuales que hacemos, y esta es la imagen de un apéndice inflamada, ¿verdad? A través de la cual nosotros vamos a retirarla, ¿verdad? Y podemos, como les comento, lavar y hacer toda la cirugía a la perfección. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Si surge algún tipo de pregunta, les voy a pedir que lo dejemos para el final, ¿verdad? Se vayan anotando para dar fluidez. El segundo diagnóstico por frecuencia en México es el padecer litos o piedras en la vesícula, que esto va a conllevar a presentar una inflamación de la vesícula biliar que se llama colecistitis aguda. Cuando se inflama, cuando tenemos la presencia de los cálculos, ¿verdad?, adentro de la vesícula, las piedras, aquí donde se encuentra el puntero es el cuello de la vesícula. La vesícula biliar, su función es ser únicamente un reservorio. El hígado produce la bilis, a través de estos conductos la lleva a la vesícula, y cuando el paciente consume algo, sobre todo algo grasoso, la vesícula se exprime para tener bilis en el tubo digestivo y poder digerir los alimentos, sobre todo las grasas. Sin embargo, si se encuentra obstruida por una piedra, como se observa aquí por el puntero, deviene una inflamación que nos lleva a una colecistitis aguda. Las edades entre 20 y 40 años, sobre todo del sexo femenino. Esto tiene mucho que ver porque las hormonas, sobre todo estrógeno, la carga, la importante carga hormonal que se genera en el embarazo, entre otras cosas, así como la herencia y demás, conlleva a que las mujeres tengan mayor frecuencia de este tipo de enfermedad. Sin embargo, en nuestra práctica clínica vemos también hombres jóvenes, ¿verdad?, que obviamente no tienen esta carga importante hormonal, pero también por el tipo de dieta y por la herencia directa pueden presentar este cuadro. Entonces, dietas altas en grasas, alimentos procesados, pueden conllevar a la formación de estas piedras en la vesícula. La prevalencia es igualmente importante. En México, el 14.3% de los pacientes puede desarrollar una inflamación aguda de la vesícula por piedras, que tampoco es nada despreciable. Y como les comento, es la segunda cirugía más común en México, ¿verdad? La primera son hernias electiva y la segunda son el retiro de la vesícula. Ya les comentaba un poquito los factores de riesgo, el sexo femenino, el embarazo. Sin embargo, hay otros como la obesidad, ¿verdad? La dieta alta en grasas saturadas, ¿verdad? Y la genética lleva un rol importante en el desarrollo de esta enfermedad. El curso clínico, inicialmente, bueno, la bilis se compone a grandes rasgos de 4 componentes: agua, sales biliares, colesterol y bilirrubina. El colesterol, en el momento en que se encuentra en mayor cantidad, la vuelve espesa. Y así como se forma el lodo y que posteriormente se seca y se van generando las piedras, es exactamente lo mismo. Es un lodo biliar. Posteriormente se forman los cálculos biliares. Estos cálculos comienzan a dar dolor porque lastiman la vesícula por dentro y se genera el cólico vesicular.
Un cólico vesicular es aquel paciente que come algo grasoso principalmente y empieza con dolor en la parte alta del abdomen. Ese dolor se puede ir hacia atrás en lo que le llamamos medio cinturón. Dura 2, 3 horas y se quita. Y también es ese cólico biliar el que puede confundirse fácilmente con gastritis, aquel paciente que largamente lo han tratado con gastritis, pero en realidad tenemos un problemita de piedras en vesícula. Posteriormente, si este se obstruye, como vemos en el número 2, podemos ya tener infección de la vesícula, igual que en el apéndice, ¿verdad? Y complicaciones asociadas si se llega a salir a esta piedrita y nos tapa el conducto principal de la bilis, como coledocolitiasis, porque este conducto se llama colédoco, y pancreatitis aguda, que ya es otro tema completamente diferente. Los síntomas, como ya les comentaba, es un dolor en el cuadrante superior derecho, en esta zona, ¿verdad? En la parte alta y en la parte derecha del abdomen, posterior a la ingesta de comida grasa, todo lo que vemos aquí, ¿verdad? Este dolor se irradia hacia la espalda del lado derecho y hacia el hombro, puede asociarse. Y ya cuando tenemos datos de obstrucción y de inflamación o infección de la vesícula, podemos tener náuseas y vómitos, así como fiebre. Por lo tanto, dolor en la parte alta del abdomen, que se va al lado derecho después de comer grasas, es altamente sugestivo de piedras en la vesícula. Y lo que les comentaba es aquel paciente que de larga evolución, muchos años de que su omeprazol de rutina, pero resulta que es un cuadro de base de mayor importancia. Bien, el diagnóstico, volvemos a lo mismo, es una exploración física, ¿verdad? Con un dolor abdominal en la parte alta y derecha del abdomen, ¿sí? Si ya encontramos ictericia, que es esta comparativa, es una coloración normal versus una coloración amarillenta de los ojos, de la piel, etcétera, esto ya nos habla de complicación, ya nos habla que el conducto de la bilis está tapado y la bilis está en sangre, por eso nos ponemos de este color amarillo. Y esto es de gravedad, ¿verdad? Entonces sí tenemos que poner atención con esto. Los laboratorios, de manera inicial no tenemos alteraciones, a menos que, como les comento, tengamos ya complicación, el conducto tapado, pancreatitis y demás, podremos tener alteraciones en las pruebas del hígado, sobre todo elevación de lo que son las bilirrubinas. La imagen siempre será una sonografía, digo, sin ser médicos, perfectamente ustedes podrán corroborar aquí la presencia de las piedras, ¿verdad? Adentro de la vesícula. Y el diagnóstico diferencial, nuevamente, debemos hacerlo con gastritis, pancreatitis, entre otros. Tratamiento. La colecistectomía, nuevamente por la paroscopía, ¿verdad? Es el tratamiento de elección. Debemos, si ya tenemos datos de infección, ¿verdad? O alguna situación de inflamación, antibióticos. En caso de que esté el conducto tapado, como veíamos en el número 3, hace 3 imágenes, en una endoscopía para quitar esa piedra previo a hacer esta colecistectomía laparoscópica. Y debemos ya en el paciente en fase de recuperación, es decir, durante las primeras 3 semanas posteriores a que se nos quite la vesícula, dieta baja en grasas. Esto es bien importante. A nosotros se nos pregunta frecuentemente si el paciente después de una cirugía de vesícula podrá volver a su estilo de vida normal, tanto de esfuerzos como de dieta, ¿verdad? Consumir grasas. Y sí, como les comentaba desde un inicio, la vesícula únicamente es un almacén. La fábrica es el hígado. Por lo tanto, al transcurrir las primeras 3 semanas de una cirugía, el paciente podrá volver a consumir dieta grasa, ¿verdad? Obviamente, pues lo que es saludable, ¿verdad? Siempre haremos la recomendación. Y así como hacer esfuerzos de ejercicio, etcétera. El 99.7% de los pacientes pueden recuperar su estilo de vida normal después de estas cirugías. Les muestro, ¿verdad? Lo que es una vesícula biliar inflamada. A través de la misma laparoscopía podemos hacer esta cirugía. Y de manera inicial estas son las incisiones que se dejan, que posteriormente quedan 3, 4 pequeñas rayitas, bueno, 3, porque el ombligo no se nota usualmente, 3 pequeñas rayitas, ¿verdad? En el margen costal. Bien. El tercer diagnóstico, perdón, como les comentaba, es la diverticulitis aguda. Su definición es la inflamación del saco diverticular. El colon o intestino grueso, al tener ya larga evolución con lo que coloquialmente conocemos como colitis, estreñimiento, dieta baja en fibra, entre otras situaciones, aumenta su presión intraluminal, es decir, hay mayor presión adentro del colon. Y esto, vamos a hacer una analogía. ¿Alguno de ustedes ha visto una llanta que se le pega con la banqueta? Se forman pequeños chichones, chipotes, lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos pequeños sacos o chichones que se forman es porque se rompen las fibras musculares y dejan que se haga
una hernia de lo que es la mucosa, la parte interna del colon, y la parte externa, que es la serosa. Entonces, digo, esta imagen no es una exageración, así es como normalmente nosotros cirujanos vemos a los pacientes con divertículos, ¿sale? Y la diverticulitis aguda es la inflamación de alguno de estos, que aparte de inflamación puede llevar a absceso, sangrado o perforación, ¿verdad? Con sus distintos síntomas que vamos a platicar. Como les comentaba, hay una extremadamente alta asociación con el estreñimiento de larga evolución, así como colitis. Ese colon irritable, ¿verdad?, que también se maneja de larga evolución, puede conllevar a la formación de divertículos. Aquí es una población más añosa, ¿verdad? Principalmente en hombres a los 50 y 60 años de edad. Posteriormente se iguala hombres y mujeres que se tengan estos divertículos. Es decir, a los 40 años, el 10% de la población los va a tener. Sin embargo, de 60 a 80 años, el 70% de la población lo va a padecer. Esto porque los tejidos, pues obviamente se van degenerando, ¿verdad? Con el paso de los años, y permiten más fácilmente la formación de estos divertículos, ¿verdad? Como se comenta. Los factores de riesgo, nuevamente, la obesidad es un factor de riesgo muy importante para la formación de divertículos, así como la dieta alta en comida procesada. La dieta baja en fibra, ahora que fue, bueno, está en una plática del Día de Muertos, ¿verdad? Entonces por eso el pancito de muerto. Pero la dieta alta en harinas, ¿verdad?, y azúcares refinados también conlleva la formación de divertículos, y por un consumo bajo en fibra, estreñimiento, el tabaco, porque el tabaco degrada los tejidos, ahorita lo vamos a platicar más adelante, y el sedentarismo, ¿verdad? Todos estos factores, uno a uno, son piedritas, ¿verdad?, que van llenando el saquito hasta que se forman estas situaciones. El curso clínico es un dolor asociado a estreñimiento, un dolor recurrente, ¿verdad? El paciente frecuentemente se queja de dolor, que les voy a comentar ahorita más adelante. Puede presentarse un sangrado agudo, donde el paciente observe la sangre al momento de evacuar, o crónico, donde no lo vemos, pero si yo le tomo un laboratorio voy a tener anemia, ¿verdad? Son pérdidas microscópicas de sangre por el paso de las heces, de la materia fecal, que lastima estos divertículos, ¿verdad? Sin embargo, al momento de que hay una agudización, nuevamente podemos tener peritonitis, obstrucción del colon, y fístula, que es una comunicación entre dos órganos. Y la fístula más frecuente es cuando hay una fístula colon-vesical, del colon a la vejiga, ¿verdad? Entonces hay literalmente salida de materia fecal a través de la orina. Esta es una estadística gringa, ¿verdad? El 60% de los americanos a la edad de los 60 años igualmente tendrá divertículos, y a grandes rasgos, ¿verdad? Aproximadamente el 12% tendrá diverticulitis. O sea, aproximadamente el 6% de la población presentará diverticulitis a lo largo de toda su vida. Los síntomas: es un dolor de tipo cólico, es decir, sube, un pico de dolor, minutos, nuevamente se quita, es como el tipo torzón o retorcijón, que se presenta en la parte baja izquierda del abdomen, la fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo. Sin embargo, este dolor, al momento en que se asocia con fiebre, puede indicarnos datos de infección, perforación, absceso. Es frecuente que tengamos diarrea o sangrado, como se los mencionaba ahorita. Y ya en el momento en que este dolor de estar en esta zona se vuelve en todo el abdomen, y el paciente siente su abdomen duro, ¿verdad? Esto ya nos habla de una peritonitis, ¿verdad? Donde el proceso infeccioso se diseminó en toda la cavidad abdominal. El diagnóstico es nuevamente la exploración física para nosotros. El paciente tendrá un dolor intenso en la parte baja e inferior del abdomen, ¿verdad? Podemos sentir una masa al momento de nosotros explorarlo, porque es el colon que está inflamado. Y el rebote, que les comentaba, que es cuando nosotros soltamos esa pancita, duele más. Nuevamente, dentro de los laboratorios tendremos datos de infección, ¿verdad?, en los estudios sanguíneos, y el estudio de elección, nuevamente aquí es la tomografía, y aquí observamos, este es el colon sigmoides, la parte casi final del colon, donde vemos los divertículos, ¿verdad?, y el proceso inflamatorio asociado, ¿verdad? El tratamiento, de manera inicial,
es hospitalización y antibiótico. Todo paciente que presenta inflamación de divertículos, independientemente si sea quirúrgico o no quirúrgico, debe de ser hospitalizado y recibir antibióticos, así como un reposo intestinal, es decir, ayuno o dieta líquida, ¿verdad? Gelatinita, test, etcétera, para que no llegue el bolo alimenticio a la parte final. Es decir, toda la dieta líquida obviamente se absorbe en la parte alta del tubo digestivo. Sin embargo, cuando ya, podemos hacer un drenaje de absceso, que es pus que está pegada al intestino. Esto se puede hacer por medio de tomografía, de igual manera, cuando en la escala de complejidad estamos en los primeros estadios. Sin embargo, ya cuando el estadio es etapa 3 o etapa 4, que es cuando ya tenemos peritonitis por pus o por materia fecal, se tiene que realizar una cirugía de urgencia. Le llamamos laparotomía, que es abrir la pancita por la mitad, y se hace lo que es la resección, como lo vemos en esta imagen, quitar ese tramo de intestino grueso afectado por la perforación diverticular, y usualmente terminamos en esto, ¿verdad? Lo que es la colostomía. Esto es una medida temporal. Es raro que el paciente tenga una colostomía de manera definitiva por un proceso diverticular. Al cabo de 2 meses, 4 meses aproximadamente, podemos llegar nuevamente a esto, que es la unión o anastomosis de los segmentos del colon, ¿verdad? Es raro que en la primera cirugía, en la cirugía de urgencia, podamos llegar a esta unión por el grado de infección. Casi siempre como medida de rescate hacemos la colostomía, ¿verdad? Y obviamente al momento de recuperarse, de que logremos estar ya con la unión intestinal y todo, el paciente tiene que poner mucho de su parte para hacer cambios en el estilo de vida, un peso adecuado, una adecuada circunferencia abdominal, cese del tabaquismo y los hábitos higiénico-dietéticos, que es una dieta alta en fibra, ¿verdad? Y activación física. Entonces, todo el paciente que presenta un cuadro de diverticulitis, a manera final debe de terminar en esto, ¿verdad? Cesar tabaco, actividad física y dieta alta en fibra, porque la diverticulitis es recurrente. Es decir, si yo sigo con mi mismo estilo de vida no saludable, puedo tener otra cirugía, otra perforación y nuevamente un estómago. Entonces, pues para evitarle esto es el cambio de estilo de vida. Doctor, Dígame, dígame. en la cirugía, en lo que une, se queda así, o sea, como lo vimos en la imagen. ¿Cómo, perdón? O sea, dice que a la vuelta que a la vuelta de meses hacen esta La unión. Ajá, pero en el inter de esos 2 meses se queda así como arriba sin el brazo, o sea, Sí. Sí, así, pero internamente en el intestino está así como en la imagen. Sí, porque al final de cuentas, en esta zona ya no hay tránsito. O sea, esto se queda clausurado temporalmente y terminamos en una colostomía donde toda la recolección vertical es aquí, por eso es la bolsa, ¿verdad? Y se le llama restitución del tránsito cuando ya viene el tránsito intestinal de manera anatómica normal. ¿Y la bolsa a dónde se une? Allá arriba, digamos. Al mundo exterior. Sí. O sea, esta zona, esto de aquí, esto, La de afuera. es esto, así es. Es para recolectar ahí el tránsito intestinal, ¿verdad? No de nada. Bien. Tenemos como cuarto diagnóstico la úlcera péptica perforada. La úlcera péptica nos habla de estómago y de duodeno. Aquí vienen identificados cuál es cuál, siendo el duodeno la primera parte del intestino delgado. Mide aproximadamente 25 centímetros y pues el estómago es la primera parte adentro del abdomen donde se inicia la digestión. La úlcera es la ruptura de la capa interna del estómago o del duodeno, como se observa en esta imagen. Esta es una mucosa normal, o sea, la capa interna se llama mucosa. Sin embargo, estas úlceras o pequeños cráteres que observamos es la patología como tal de la úlcera. El 75% de los pacientes que llegan a una úlcera péptica perforada tuvieron molestias de tipo gastritis, igual de larga evolución, que no se trató de manera adecuada,
y que no se investigó su diagnóstico de manera adecuada. Y el 5 a 10% de la población de manera mundial presentará una úlcera. ¿Qué es esto? Entonces, una cosa es padecer la úlcera, así como una cosa es padecer el divertículo y otra cosa es la perforación o la complicación de la misma. Los factores de riesgo para desarrollar esta úlcera, aquí cambia un poquito el tamaño, ¿verdad?, de las imágenes. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori. Es básicamente una bacteria que el 60% de la población a nivel mundial la vamos a padecer. Se consigue a través del alimento con mal manejo, ¿verdad? Una contaminación de los alimentos, ¿verdad? Por no lavarse las manos y demás, puestos o como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Y no todo el paciente que tiene esta bacteria tiene síntomas. O sea, la tiene, puede ser un malestar leve o puede ser el desenlace grave, como les vamos a platicar. Otro factor muy importante, aquí podemos ver que también ocupa un buen tamaño de la diapositiva, es la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos o AINES, que es aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco. Es decir, aquel paciente con dolor crónico, ¿verdad? Aquellos pacientes que por cualquier molestia toman una pastilla de este tipo, o los pacientes que lo necesitan por dolores crónicos articulares, etcétera, etcétera. El tabaco hace que la capa interna del estómago pierda su cubierta normal de moco, ¿verdad? Que nos protege. Situándonos a nivel fisiológico, el jugo gástrico está compuesto en su gran mayoría por ácido clorhídrico, que tiene un pH entre 1 y 1.5, o sea, hacia lo más ácido. Por lo tanto, requiere una capa de moco a manera de buffer o de colchón, ¿verdad? Que tiene bicarbonato y otras sustancias alcalinas para neutralizarlo, ¿verdad? Y que no se lastime esa mucosa. Entonces, el tabaco el tabaco cesa la producción de moco, ¿verdad? Y si le agregamos factores como el helicobacter o la ingesta de antiinflamatorios, ¿verdad? Puede generar úlceras. El alcohol es una sustancia altamente irritante y sobre todo si tenemos factores asociados. Y el estrés. ¿Por qué el estrés? Está comprobado que se genera una mayor producción de lo normal, ¿verdad? De ácido gástrico, ¿verdad? De ácido clorhídrico. Por lo tanto, le estamos agregando mayor acidez a nuestro estómago, por lo tanto, riesgo de gastritis y formación de úlceras. El curso clínico, de manera inicial, es una erosión de la mucosa gástrica o del duodeno, ¿verdad? O sea, del estómago del duodeno, ¿verdad? Se genera, bueno, aquí tenemos, como les comentaba, la capa interna vista de manera microscópica, la capa interna del estómago, que son estas celulitas, y el moco, ¿verdad? Sin embargo, el helicobacter penetra esta capa o si tenemos ausencia de esta capa por los factores que ya les comenté, pues se genera la úlcera péptica, que es este cráter que se observa. Y esto puede tener dos desenlaces. El sangrado, como se observa en esta endoscopía, tenemos el chorro literalmente de la arteria afectada, ¿sí? O la perforación, que es cuando puede generarse una peritonitis porque se desparrama todo el contenido gástrico, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿ok? Los síntomas. De igual manera, es un dolor abdominal alto de inicio súbito al momento de perforarse, ¿verdad? En esta zona. Es una sensación de hambre dolorosa. El paciente, siento como el estómago vacío, pero me duele, ¿verdad? Que puede incluso atravesar hacia la espalda. Gran intensidad. Podemos tener los vómitos con sangre si se presenta el sangrado como en endoscopia que les comentaba, o en pozos de café. Es decir, el residuo de una taza de café, ¿verdad? Se observa igual el vómito de características. Podemos tener, esta es una imagen de chapopote, no se asustan. Sin embargo, las heces pueden ser idénticas, ¿verdad? En aspecto, ese es color negro, que nosotros médicos lo denominamos melena, que es la sangre digerida. Entonces, si tenemos un sangrado a nivel gastrointestinal, podemos hacia arriba, a manera de vómito, verlo como el sangrado o como pozos de café, o al momento de ir al baño, ¿verdad? Y evacuar, ese es de color negro, ¿verdad? Como se observa en esta imagen. De igual manera, podemos tener fiebre. Recuerden que la fiebre es un indicativo de infección o inflamación, ¿verdad? Sobre todo si tenemos perforación o ya una peritonitis.
Y al igual que les comentaba ahorita en el cuadro de divertículos, si este dolor se irradia o se va a toda la parte abdominal y se asocia, ¿verdad?, a rigidez, podemos tener una peritonitis. Entonces, la exploración física, dolor abdominal en la parte alta, el rebote nuevamente, el signo que les comento, y rigidez abdominal. Esta pequeña tabla simula un abdomen en tabla, que es un término médico donde el paciente tiene rigidez abdominal a consecuencia de un proceso infeccioso o inflamatorio en el abdomen. Dentro de los laboratorios podemos tener infección, ¿verdad?, en los estudios sanguíneos a manera general, y la tomografía nos va a dar el diagnóstico o la severidad y el grado de complicación. En esta imagen tomográfica vemos gas adentro del estómago, este círculo es el estómago. Sin embargo, toda esta parte negra es gas que está por afuera del estómago y de los intestinos. Entonces, esto nos habla de una perforación con aire libre adentro del abdomen. El tratamiento, al tener una perforación de úlcera gastrodenal, siempre será una cirugía de urgencia. Misma laparotomía, abrir el abdomen por la línea media, lavar, ¿verdad?, con solución fisiológica y aspirar el contenido derramado, hacer el cierre o la reparación de la úlcera, ¿verdad?, para evitar que se siga contaminando la cavidad, ¿sí? Y obviamente tenemos que dejar a nuestro paciente en ayuno. Esta es una hospitalización más prolongada, ¿verdad? Porque pues el paciente va a dejar de comer algunos días, necesita, como les comento, antibióticos de amplio espectro, es decir, para tratar bacterias fuertes, y los inhibidores de bomba de protones, ¿verdad?, que actúan a manera de sello, ¿verdad?, para la cicatrización del estómago. Esos inhibidores de bomba de protones, si los conocen, se llama omeprazol y sus derivados, ¿ok? Los cambios en el estilo de vida al momento de la recuperación, ¿verdad? Nuevamente, cese de tabaco, usar de manera juiciosa lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, repito, aspirina, diclofenaco, entre otros, ¿sí? Y activación física, ¿verdad? Una vida saludable. Y ya para acabar, obviamente, pues al ser herniólogo les tengo que hablar un poquito de lo que son las complicaciones en las hernias abdominales. Entonces, a grandes rasgos, una hernia es una salida de tejido o estructura a través de la pared muscular, como se observa en esta imagen, en este diagrama. De igual manera, es algo bastante frecuente, ya que 1 de cada 10 personas, al menos, tendrá una hernia a lo largo de su vida, de tipo inguinal, umbilical, ventral, femoral, lumbar, etc. Ahorita se les explico. La mayor incidencia es de hernia inguinal en las ingles, es de hombres en edad productiva asociado al esfuerzo físico, o de hernia umbilical en mujeres, ¿verdad? Esto a consecuencia de los embarazos, ¿verdad? El famosísimo ombligo botadito. También el hecho de haber sido sometido previamente a una cirugía, es decir, de divertículos, de quistes, lo que gusten, nos pone en riesgo de una hernia que se denomina ventral. Los factores de riesgo, como les comentaba, el tabaco degrada los tejidos, da debilidad a los tejidos de soporte de la pared muscular también. Si esto lo unamos a un esfuerzo físico repetido, ¿verdad?, podemos ser candidatos a padecer una hernia, así como cirugías abdominales previas, como les comento, nos confiere mayor riesgo de padecer hernias abdominales. La herencia juega un factor muy importante en la génesis de las hernias abdominales, y en estas 3 imágenes tenemos cuadros de aumento de presión abdominal, es decir, de esfuerzo continuo y de, como les comento, mayor circunferencia abdominal, como tenemos embarazo, tos crónica u obesidad, ¿verdad? La clasificación, los distintos lugares donde pueden aparecer las hernias abdominales, que esto es un concepto completamente diferente a las hernias de disco o hernias discales, ¿verdad? Tenemos la región inguinal, que es la ingle, la región umbilical, la región ventral, o sea, en cualquier parte del abdomen fuera de estos, ¿verdad? Incisionales, si tengo yo una cicatriz y en ese sitio aparece un abultamiento, es una hernia incisional, o lumbares, ¿verdad?, en la parte posterior, que se sigue denominando abdomen, ¿verdad? El curso clínico, las hernias de manera inicial se reducen, es decir, esto que está saliendo a través de este defecto en el músculo o de este orificio
Al momento en que el paciente se acuesta, normalmente regresa a su lugar. El segundo paso es que ella no regrese, que se quede afuera, ¿verdad? Y esto comienza a ocasionar molestias o de tipo dolor en donde se encuentra el abultamiento. El siguiente paso, que de encarcerado y estrangulado ya se consideran urgentes. Encarcerado es cuando ya hay un paso de mayor contenido y ya no se regresa, se encuentra atorado. Y estrangulamiento, como su nombre lo dice, hay una falla del aporte de sangre, ¿verdad? Se queda sin sangre el tejido que está en esta zona por el atrapamiento y esto puede generar perforación intestinal, infección, entre otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, como les comento, estos dos últimos son urgentes. Los síntomas, a grandes rasgos de una hernia, es la sensación de masa o abultamiento en el sitio afectado, es decir, en el sitio de una cirugía previa, como ya les comentaba, ombligo, ingle, entre otros lugares, ¿verdad? Y es un dolor intermitente al realizar el esfuerzo físico, ¿verdad? Al momento que ya se encuentra un cuadro de hernia incarcerada, es decir, que ya no regresa a su sitio, el dolor es intenso y no va a ceder con el reposo, es decir, si el paciente se pone a descansar o deja de hacer la actividad física que estaba haciendo, el dolor ya no se quita, ya brincamos, ¿verdad? Ese siguiente escalón. Puede haber datos de obstrucción intestinal. Si tengo yo esta imagen, ¿verdad? Si tengo yo este cuadro donde está el intestino atrapado en la hernia, pues obviamente me puede generar un cuadro de obstrucción intestinal que puede darnos vómitos y llevarnos de manera urgente al hospital, obviamente. Y en el caso de una hernia estrangulada, hay dolor intenso, hay cambios de coloración en la piel, ¿verdad? Se pone rojo, morado, el paciente está taquicárdico, con el pulso acelerado, fiebre y nuevamente abdomen agudo, que es similar a los cuadros que hemos estado viendo anteriormente. El diagnóstico es una masa o bulto en la región afectada. Este paciente ya tiene cambios de coloración en la piel, se fijan, está enrojecido, por lo tanto nos habla de que ya está con un dato de urgencia, ¿verdad? Los laboratorios normalmente, bueno, regularmente, perdón, serán normales los valores, no va a haber alteración, a menos que tengamos un cuadro ya de estrangulación, de estrangulamiento, ¿verdad? Y el estudio de imagen es sonografía o tomografía. Sin embargo, en estos casos, con la clínica, con la palpación que haga el cirujano, y es suficiente para un diagnóstico porque es bastante evidente. El tratamiento consiste en una cirugía electiva, preferiblemente, es decir, si yo ya sé que tengo una hernia, ¿verdad? O tengo mis primeras molestias, hacer una evaluación con el cirujano especializado para una cirugía electiva, programada, o sea, no llegar para nada a un proceso urgente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pronóstico es abismalmente diferente, es decir, de un 98% de tasa de éxito, se me baja al 50 o menos cuando es una cirugía de urgencia. En cuadros complicados, cuando tenemos datos de infección o compromisos de intestinos, no se puede colocar una malla, ¿verdad? Que la malla es este pequeño tejido que vemos aquí, que nos sirve de refuerzo para tener una reparación adecuada, ¿verdad? Este es el paciente que les comentaba en la imagen pasada, si se fijan, pues al final de cuentas la cirugía es bastante estética, ¿verdad? Y funcional, ¿verdad? Donde esta hernia que estaba atoradita, pues ya finalmente queda bien reparada con una malla. Recordándoles que si es un cuadro complicado, no se puede y la tasa de éxito disminuye sustancialmente. El paciente, ya una vez operado, deberá tener una activación física, cesar el tabaco y tener una adecuada circunferencia abdominal. De igual manera es un mito el hecho de que me operan de una hernia y yo debo de dejar de hacer esfuerzos. La finalidad de toda cirugía de hernia bien realizada es poder devolverle al paciente la capacidad de hacer esfuerzos y tener una vida normal, siempre y cuando tengamos buenos hábitos en general. Las conclusiones de un dolor abdominal agudo de urgencia es una causa frecuente de que los pacientes visiten el área de urgencias. Como ya comentábamos, hablamos solamente de 5 casos de los muchísimos que existen de posibles causas o de diagnósticos. La localización del dolor, como ya lo tratamos al menos en estos 5 puntos,
va a orientarnos a un diagnóstico de cuál puede ser el cuadro que presente mi paciente. La atención oportuna, es decir, en un ámbito temprano, va a evitar complicaciones, ¿verdad? O que el paciente, si ya está complicado, progrese a una peor complicación. Y el tratamiento quirúrgico será individualizado en cada paciente. No es una receta de cocina. Existen lo que nos dicen, este es el tratamiento quirúrgico de elección, pero variará de paciente a paciente de acuerdo al estadio o gravedad de su cuadro. Y esto pues yo creo que ya es reiterativo, ¿verdad? Del estilo de vida saludable a manera de prevención. Gracias. ¿Tienen dudas o preguntas? Con todo gusto los podemos discutir. Doctor, el retiro del apéndice y de la no tiene ningún riesgo posterior, o sea, no sirven para nada, digamos, esos, tanto el apéndice como la vesícula. Bueno, dentro de estos órganos, el apéndice no nos confiere un tipo de función, a diferencia de la vesícula. La vesícula, como ya les comentaba, sirve a manera de almacén de la bilis, sin embargo, no es esencial. Por ende, tenemos tanta cantidad de pacientes que operan tanto de apéndice como de vesícula. El quitarse la vesícula, si tenemos un periodo de recuperación con dieta baja en grasas, guardamos reposo de esfuerzos y demás, el paciente podrá tener una vida completamente normal. Es decir, consumir todo tipo de alimentos con su moderación, ¿verdad? Y el apéndice es un órgano que la verdad no tiene algún tipo de función en la vida adulta. ¿Por qué decimos en la vida adulta? Porque en la vida embrionaria sí jugó un papel, ¿verdad? De generar células de defensa y anticuerpos y otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso, en la vida adulta no tiene algún tipo de función y la verdad que retirarlo no genera algún tipo de consecuencia, ¿verdad? Sin embargo, no se debe quitar de manera profiláctica tampoco, ¿verdad? O sea, solamente en el cuadro de inflamación es cuando retiramos ese órgano. Está conectada, también puede dejarnos preguntas ahí en el chat. Hay maneras de evitar cirugía en dado caso que ya tengas el padecimiento o tratamientos. Bueno, depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, enfermedad diverticular, los divertículos que platicábamos, sí se habla que una dieta alta en fibra, cereales, verduras, etcétera, es un factor protector, así como tener un buen peso, todo este tipo de situaciones, sí nos protege de no caer en una cirugía. Úlceras, también se puede evitar perfectamente una cirugía. Si erradicamos la bacteria, con estudios que nosotros médicos les mandamos pedir a los pacientes, ¿verdad? Es con su tratamiento específico antibiótico para esta bacteria. Si tenemos buen estilo de vida, lo podemos evitar, ¿verdad? Y se pueden curar las úlceras con medicamentos, sí se puede. Sin embargo, si el estilo de vida continúa, si sigue la infección, etcétera, etcétera, puede progresar a que sí se tenga que dar una cirugía. Ahora, las hernias, no, porque la hernia, como vimos en la imagen, es un orificio o una dilatación de un orificio normal. Entonces, no existe, y esto es completamente cierto, no existe ningún tipo de medicamento o remedio que arregle o devuelva la anatomía a su estado normal. ¿Me explico? Entonces, el único tratamiento, perdón, para una hernia, sea pequeña o sea grande, es una cirugía, como les comento, individualizada a cada paciente, ¿verdad? Y con la colocación de una malla para evitar que nos vuelva a salir la hernia. Bien. No, no. Creo que si ya no hay más preguntas, sería todo. Tuvimos alrededor de 50 asistentes a esta plática, así que creo que fue de bastante provecho. Muchas gracias por toda la información, que pues es muy importante para que podamos detectar este tipo de padecimientos y que podamos actuar todos a tiempo. Gracias. Por ahí, una mano levantada en el chat. Dice,
Pues sí, hay. Siguiente la pregunta. Ah, dice Francisco Reyes, desde hace años cuando hago ejercicio con pesas, específicamente ejercicios de hombro, a veces siento como si se me enterrara una aguja. La postura ya la descarté con el entrenador, podría ser una hernia o algo parecido. El dolor no es intenso, pero es incómodo. Bueno, El dolor es en el trapecio, por cierto. no, esto ya es una cuestión que se tiene que ver con ortopedia. Son muchos posibles diagnósticos, pero sí el ortopedista tiene que darle una valoración para evitar que se lastime más. Ok, muy bien, gracias. Y ya. Pues ven que levanta la mano, pero no. Bueno, no sé si hay alguien más que esté levantando la mano ahí en el chat, igual puede dejarnos el comentario. ¿No? Ok. Bien. Bueno, por lo pronto es todo entonces. Muchas gracias, Doc. Gracias a Star Médica por el apoyo para esta plática y pues a toda la gente que asistió a esta tarde. Y seguiremos por ahí informándoles para más temas y más webinars sobre salud, ¿no? Y todo lo que